Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sintonizándonos desde muy tempranas horas de la mañana. Como siempre, los días lunes les invito a que no desmayen en el esfuerzo por lograr concretizar sus metas, sus objetivos, sus sueños. Siempre coloque a Dios en el centro de sus actividades para que estos puedan, desde luego, cumplirse. Así es que desde ya, bienvenidos una vez más. Gracias por esa fiel y permanente audiencia que nos brinda para estar atentos al desarrollo de todos nuestros temas durante la semana. Este día lunes, sin duda alguna, vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la parte de la integración social como un factor elemental en el ejercicio de poder solventar una serie de problemas que nuestra sociedad ha venido teniendo a lo largo de estos años. La exclusión, la marginación y otros aspectos que sin duda alguna no han permitido tener lo que a lo mejor muchos soñamos, como es el acceso a un empleo de jóvenes estudiantes, de jóvenes que están en situaciones muy pero muy difíciles, pero que necesitan de una mano amiga para salir adelante. Sin duda alguna, este día vamos a recapitular lo que por años hemos venido haciendo con Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, sobre todo cuando se trata de ver y medir los alcances que tienen este tipo de acciones. Gracias, Alejandro, bienvenido, qué gusto tenerte en esta mañana día lunes. Muchísimas gracias, Ernesto, buenos días a la audiencia y muy gentil nuevamente por acompañarnos desde hace casi 20 años, ¿no? Sí. Y la apertura de estos espacios para tratar la temática de la pobreza y de un verdadero desarrollo es fundamental y es un mérito muy grande de este espacio, así que muy agradecido. Y es que en su esencia el tema tiene muchos aspectos que a los salvadoreños nos preocupan y es precisamente el generar oportunidades a muchos jóvenes que esta mañana sin duda alguna se levantan con esa energía tan fuerte, tan brillante como la del sol, pero cuando no existen las oportunidades terminan ya en horas de la tarde, noche, en el ocaso, ¿verdad? Con aquellas energías prácticamente perdidas. Y no solo los jóvenes, Ernesto, porque la realidad, el mundo real nos dice que hay millones de salvadoreños viviendo en la pobreza con imposibilidad de salir de ella, que esa es la pobreza más cruel. Y donde también están los vecinos, las familias, instituciones como la escuela, los abuelos, con falta de accesos entre las instituciones de uno y otro ámbito, con falta de posibilidades de idas y vueltas, de construcciones de puentes sólidos entre las personas y entre las instituciones que permitan conocerse, respetarse y tener accesos entre unos y otros que permiten un verdadero desarrollo. Yo creo que esa es una de las grandes problemáticas, la desintegración que vive el país, causante de esta pobreza que se viene arrastrando generación tras generación y es en la lucha a la cual nos hemos abocado desde hace 20 años y que es muy triste, que requiere de una entrega total y de una participación que vienen construyendo los salvadoreños y que vienen construyendo las instituciones desde hace tantos años y que necesitan de ese apoyo del gobierno central de turno para poder convertirse en verdaderas políticas sociales, porque en realidad toda esta novedad, todo este modelo novedoso, innovador de integración, de la cultura de la integración, que hoy ya cuenta con una ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, pero que está olvidada a pesar de que fue sancionada en diciembre del 2019, requiere de todo ese apoyo del gobierno central, repito, para que se convierta en verdaderas políticas sociales y pueda llegar a cada salvadoreño, y del apoyo también, sobre todo, de las organizaciones internacionales para que sus recursos sean utilizados de manera eficiente.
Entonces estamos hablando del USAID, del BID, de la Unión Europea, de las embajadas, del PNUD, que desgraciadamente siguen viviendo un poco con historias del pasado y que hay que hacer una evolución de todo el sistema de ayuda y de cooperación, que muchas veces es reacio y resulta odioso tratar esta temática porque bueno, pone incómodos a quienes participan del mismo, pero hay que hacer una profunda revisión de toda esta temática para que los millones de salvadoreños que transitan en la pobreza puedan dejar de sufrir un poco y empezar a caminar por el camino del desarrollo, ¿no? Y en este camino al andar, como dice la canción, de 20 años que has tenido, has visto pasar de políticas a políticas, ¿no? Absolutamente. Públicas, ¿eh? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué tanto hemos corrido en el tiempo? ¿Qué tanto nos hemos quedado? Y a lo mejor también, ¿cuáles son todavía esas metas? Porque ya vamos a hablar, por cierto, lo de que te llevó a ti a reunirte con ciertos jóvenes y lograr precisamente alzar la voz para poder ayudarlos a ellos en términos de poder continuar con el tema de la ayuda económica como ONG que tenías, ¿no? Mire, usted me hizo una pregunta similar la última vez que estuve aquí y yo le dije que yo no he encontrado a lo largo de estos 20 años una verdadera voluntad política presidencial en esta historia. Me he reunido con todos los presidentes y desgraciadamente no han atacado la problemática de la pobreza para transformar, para que la gente pueda vivir mejor realmente. Yo creo que ha habido algunos políticos y algunos sectores del país que han intentado. He encontrado siempre una disociación entre los objetivos que se manifiestan públicamente y a través de los mensajes y de las redes, etcétera, etcétera, pero la realidad del mundo cotidiano que se vive en las comunidades y donde viven millones de salvadoreños no cambia en lo absoluto, sino que muchas veces empeora, salvo algunas situaciones aisladas que se dan. Nosotros creo que venimos apuntando nuestra mirada y nuestros esfuerzos para que exista una evolución de todo el tratamiento del desarrollo social. Y allí es donde trabajamos cada día, porque ese es el mundo real. Hay mundos que conviven, ¿no? El mundo de las redes, el mundo de la realidad que ocurre cada día y que es mucho más lento, que es muy difícil de cambiar, que muchas veces con ideas y proyectos contraculturales resulta tedioso y hay que ser mucho más constante y hay que tener un compromiso, y que para que realmente surta los efectos que se vienen buscando es necesario el acompañamiento, sobre todo, no solo de una población con cierta rebeldía intelectual, emocional, política, ¿sí?, económica, etcétera, etcétera, sino también con el apoyo de los gobiernos centrales y de estas organizaciones internacionales y del sistema de ayuda y cooperación en general. En cuanto a lo que usted me mencionaba en la segunda parte de la pregunta, nosotros estamos en un proceso que no es ajeno a lo que venimos desarrollando hace 20 años, en estas luchas por tratar de llegar a los lugares más alejados, donde más se necesita, y donde queremos ser acompañados, donde queremos ser parte de todo este desarrollo social. Hay lugar para muchos. Yo no vine acá a pelearme con los presidentes, ni a escuchar, ni a decir algo en las redes sociales. Yo no puedo dedicarme a esa temática. Yo vine a trabajar con los jóvenes, vine a tratar de modificar y de optimizar y de eficientizar la problemática de la pobreza, con estudio, con tratamiento, estando en los lugares, con los abuelos, con las familias, con las escuelas, con las universidades, creando esos puentes y esas relaciones y esos accesos que antes por los embudos sociales nos impedían. Te dedicas a formar y a ser un facilitador también de condiciones. Absolutamente. En términos resumibles, ¿no? Creo que está bien expresado. Creo que romper esos embudos es parte de estos esfuerzos que vienen construyendo. Yo creo que esta cuestión de la integración, Ernesto, es la mejor manifestación política
porque la realizan los salvadoreños, porque son los estudiantes, los abuelos, las familias, las comunidades, las empresas, los medios de comunicación, universidades, etcétera, etcétera. Y algo que resalto yo en tu trabajo que he visto a lo largo de estos años es que no te metes en política. No, aunque esta es una manifestación política absoluta. Yo soy apartidista y en esto creo que en 20 años usted lo sabe y mucha gente también. A ver, 600 jóvenes tenían becas y se les habían, digamos, temporalmente quitado. No se las habían quitado, contame sino un poquito sobre qué pasó ahí. Tal vez solo para ver un poco en retrospectiva y ver qué es lo que viene ahora por delante, ¿no? Bueno, cómo no. Nosotros en diciembre recibimos el anuncio, fue aprobado por la Ley de Presupuesto Nacional en diciembre del año 2020. En el 2019 fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, diciembre del 2019. En diciembre de 2020 se aprobaron por primera vez recursos importantes que podían dar lugar a 40 proyectos en 6 ámbitos distintos del país. Esto iba a llegar a alrededor de 50.000 personas. Esto fue presentado con mejoras sustanciales en la calidad de vida. Esto fue presentado ante los ministerios respectivos porque allí se iba a adjudicar el dinero, los $2 millones que por primera vez íbamos a tener contar con esos recursos importantes después de 20 años. El año pasado, a partir de la ley de presupuesto, sí nosotros contamos con algunos recursos que fueron utilizados, por primera vez la Asamblea nos daba, el anterior, unos recursos que fueron utilizados enteramente para pagar las universidades, pero no para pagar los otros proyectos que nosotros llevábamos adelante. No pudimos ir mucho más allá de todo eso, aunque los realizamos con muchísimo esfuerzo, como siempre. Eso fue la primera vez que recibimos en 20 años recursos de la Asamblea. Quiero ser muy claro en esto. Y este año teníamos la suerte de... Perdón, déjeme ir un poquito para atrás. La ley la conseguimos gracias al consenso de todos los partidos políticos, y de todos los políticos y de todos los sectores, porque hubo que hablar con todos los sectores para tener esta hermosa ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, que yo invitaría a la gente que se familiarizara, que creo que la va a encontrar bastante interesante. En el 2020 nos adjudicaron ese dinero, fueron pasando los meses y por distintas situaciones, ya han pasado 8 meses y medio y no recibimos absolutamente nada. Lo último que sucedió hace alrededor de 3 meses es que se creó la comisión para investigar a las ONGs y ya veníamos con un atraso de 5 o 6 meses. Yo me había ya reunido con el ministro de Justicia y Seguridad, el señor Villatoro, que estábamos cerca de firmar, estábamos por firmar el convenio. Vino esta comisión que nos atendió muy bien, era nuevo en la posición en ese momento, pero vino esto de la comisión, entonces pararon todo. Ya han pasado 3 meses, les rogamos a la gente de la comisión que si no encuentra reparos en nuestra fundación, que por favor nos libere el resto de los fondos, porque sí nos han liberado $300.000 para pagar las universidades, y un agradecimiento especial al señor presidente de la Nación, que hizo su gestión, y a su administración, ministro de Hacienda, ministro de Justicia, para que estos 600 jóvenes, se les adjudicara la partida a las que van a ser pagas a las universidades. Hoy se firma el convenio, o mañana, no lo tengo claro yo, pero es entre hoy y mañana. Ya nos reunimos toda la semana pasada para que ello ocurra, pero necesitamos el resto del dinero. Hemos acordado, en principio eran 2 millones, cuando me reuní con el ministro ya estábamos en 1 millón porque se había pasado casi la mitad del año, y ahora le he mandado una carta hace como 20 días a la comisión que estudia las ONGs y le hemos pedido $750.000, teniendo en cuenta que solo restan menos de 4 meses para realizar esos 40 proyectos. Entonces, nosotros debemos continuar esta lucha,
muy agradecidos por esto, pero la verdad que debemos continuar esta lucha porque para que sigan existiendo, para que hoy existan esos 600 jóvenes en las universidades, y le voy a poner solamente el ejemplo de uno de los proyectos, es que hay todo un trabajo atrás donde participan miles y miles de salvadoreños y muchas instituciones del país para que vayan saliendo jóvenes, porque es el único sistema, el único modelo que reemplaza el sistema de becas tradicionales por un sistema de continuidad académica donde cada joven del país puede acceder a las universidades sin ser el 10, pero atravesando un proceso formativo con 11 actividades. O sea, es el único sistema académico que existe. Hemos vinculado escuela y universidad, que antes ese vínculo no existía, sobre todo en las comunidades más olvidadas, para que unos y otros puedan conocerse, puedan transitar y puedan disfrutar de todo lo que existe, los recursos maravillosos que existen entre ellos. Entonces, lo mismo ocurre con el proyecto de los abuelos, que están siempre olvidados, que están como guardados, y en lugar de darle una actividad aislada en una comunidad para que vayan 30, 40 o 50, realmente reconvertir todo ese recurso que existe, esos maravillosos abuelos que existen, para que se sientan útiles en la sociedad. Tu trabajo no solo se enfoca precisamente en jóvenes. No, para nada. Nosotros trabajamos... Sino en la comunidad. Es que nosotros tenemos que trabajar, Ernesto, con los jóvenes. Es imposible pensar en el desarrollo... Tu trabajo lo ubicas mucho en el sector de Soyapango, Santidubije, todo eso tenés a nivel nacional. Todo. No, nacional, desde hace muchos años. Estamos en un montón de lugares, en San Miguel, estamos en Sonsonate, estamos en Chalatenango, en Soyapango, en San Salvador, en Santa Ana, bueno... Y hemos llegado a lugares realmente que no llega la verdad. Donde la política de Estado... No, está a la deriva absolutamente. Y no podemos trabajar ningún proyecto que quiera... Nosotros estamos tratando de luchar para que se entienda que no se puede conseguir un desarrollo de los jóvenes con proyectos aislados. Es imposible. Si ese acompañamiento no viene de todos los sectores, el joven se encuentra aislado y se encuentra que cuando sale a la vida de la cotidiana y de la realidad, el hospital y los profesionales lo van a seguir atendiendo de la misma manera, que en las empresas no va a tener lugar, que no va a tener lugar a espectáculos públicos porque no sabe ni dónde es, ni tiene... Esos idas y vueltas hay que crearlos, hay que crear esas relaciones, esos puentes integradores y sólidos entre las instituciones que antes ni siquiera... se deseaba, se anhelaba, se veía con optimismo que esas relaciones se fortalecieran. Entonces, no podemos pensar en proyectos aislados. Tenemos que entender que es toda una integración social que viene a partir de todas estas relaciones y que tiene efectos multiplicadores. ¿Por qué? Porque lo que construyen entre dos instituciones, por ejemplo, universidad y escuela-universidad, hoy sirve también porque esos procesos integradores les sirve a los que están participando, pero les sirve también a los que vienen mañana. Eso es fundamental. Por eso hablamos de procesos y de proyectos integradores. A ver, pero en concreto, ya para cerrar este punto y continuar, me parece que con esa lectura que nos permite entender mejor la radiografía de tus programas y cómo está la situación, si lo queremos ver ya en la manera muy práctica. Hacíamos una reflexión con la toma que nos dio el dron desde el sector de una de las principales arterias y veíamos el país, qué lindo, desde arriba, ¿no? Pero hay realidades abajo que son diferentes. Entonces, la situación quedó a medias de esta protesta en la que alzaron la voz muchos jóvenes ahí. Sí, muchísimos jóvenes. Recuerda, Ernesto, que nosotros siempre, primero agradecerles y valorar y destacar el hecho de que muchísimos jóvenes y muchísimos abuelos y muchísimos padres de familia y actores de la escuela, de la universidad, de la empresa, se dieron cita y con mucho respeto expresaron sus necesidades, sus dificultades, la angustia que vienen arrastrando desde hace... Por el tema de sus becas, pero esto te trajo una reacción tremenda, ¿no? Sí, obviamente hubo una reacción inmediata en los distintos ámbitos,
trajo una reacción inmediata en las redes, Sí. que yo no tengo, Sí. y que después Bueno, me gustaría hacer positiva, una... por un lado positiva y por muy otro lado positiva. negativa. El domingo, bueno, Porque negativa. entiendo que te llamaron inmediatamente Sí, para sí, explicarte sí. cómo Sí, estaba sí. la situación de los fondos, ¿no? El domingo me llamó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, Alejandro, sí. y me dijo, mire, por el domingo a las 2 de la tarde, el domingo pasado, no ayer, y me dijo, he hablado con el señor presidente, y me dijo que me pidió que solucionemos esta situación del estudio, del pago de los estudios para los jóvenes. Yo muy agradecido, nos reunimos el lunes a las 9 de la mañana en su despacho, en el ministerio, y posteriormente fueron muy gentiles allí. Posteriormente nos dirigimos al Ministerio de Justicia y Seguridad, nos reunimos con abogados, financieros para dar curso al convenio, el convenio que solo trata de este aspecto puntual de las becas y del sistema de continuidad académica, y acordamos con abogados y técnicos, los financieros y nuestra gente, que se va a firmar entre hoy y mañana, y que ese dinero va a ser directamente girado a las universidades, pero siempre expresando, mire, nosotros, la mirada y los esfuerzos están dirigidos a que se conviertan estos en procesos que tengan continuidad, porque que no sea... si vamos a haber trabajado en 20 años para que se gradúen 600 más otros miles que se han graduado, y que ya viene demostrando y otros proyectos eficiencia en la utilización de los recursos, viene con resultados maravillosos que son fácilmente comprobables. El sábado hicimos otra nueva reunión donde estuvieron presentes alrededor de 500 personas, en su mayoría abuelos, padres de familia, y algunos jóvenes que participan en algunos otros proyectos, solo para no llenar, porque nosotros hemos tenido participación de 6, 7, 8, 9 mil personas. Pero hoy por lo del COVID difícilmente... Claro, bueno, pero a la cancha... ¿El dinero va a ser canalizado directamente a las universidades o te va a quedar siempre a través de la fundación? Eso va a ser canalizado directamente a las universidades. Es bien importante para evitar cualquier tipo, porque pueden decir, bueno, este es lo que quiere es el pisto, ¿verdad? Bueno, nosotros somos mal pensados, ¿no? Pero bueno, no todos. No, ni todos ni la mayoría, sí. Ernesto. Pero siempre hay quien utiliza... Siempre hay quien, y yo no vine al país para contestar twitters o insultos. ¿Qué va a hacer? Yo creo que Dios los iluminará y finalmente se tomarán 5 minutos para revisar un poco. Lo que sí me encantaría que hubiera un poco más de respeto por la gente, si nosotros, claro. A mí que... En eso estamos claros, y al final tú sabes que así estamos todos expuestos a esto, y yo igual, soy de aquellos que aquel mensaje que no es, digamos, o que lleve ese canon de respeto o de cuestionamiento, pero con respeto, yo los aparto. Hubo algunos que me gustaría aclarar, ¿sabe qué? ¿Quieres aclarar? Porque detengámonos ahí y aclaremos. Porque mire, Ernesto, hay un mundo que yo he descubierto, a pesar de que no participe mucho en él, que convive el mundo de las redes y el mundo de la vida real, ¿no? En el mundo de la vida real hay que estar cada día, hay que sudar cada gota, cada día, cada hora, y sufrir mucho para modificar las realidades que se han venido construyendo. Para que existan hoy esos accesos hemos tenido que luchar. Hemos tenido que lidiar con todos los sectores del país. Hemos tenido que lidiar con el sufrimiento, y seguimos lidiando con el sufrimiento de esos jóvenes que no tienen salida, con el sufrimiento de esos abuelos que están guardados, con el sufrimiento de esas escuelas que están olvidadas, con el pedido a las empresas, a los medios, a las universidades, para que participen, para que sean parte de estas construcciones. He tenido que hablar con los pandilleros durante 20 años para que nos dejen trabajar en cada uno de los lugares. He tenido que hacer todo esto, y no tengo ningún tipo de duda que lo seguiremos haciendo. Y después es donde los resultados son muy lentos, donde
donde los cambios y las transformaciones exigen de una constancia y de una continuidad de compromisos que realmente son difíciles de entender para quienes no participan en ellos y para quienes no respetan realmente ese sufrimiento y esas dificultades y esas imposibilidades de salir de la pobreza de su gente. Y después está el mundo de las redes, rápido, efímero, todo vale hoy, pero mañana Dios dirá, en donde es muy fácil desechar todo con 3 palabras. Y quiero contestar una cosa, vuelvo a repetir, el que quiere mostrar una foto, que muestre esa foto me parece muy bien, pero que muestre todas las fotos. Durante 20 años, si sacan de contexto las cosas, seguramente encontrarán esa mosca en el plato. Ahora, he hablado con todos. No necesariamente ha sido placentero. 12 a 16 horas cada día para lograr consensos. La gente no nació ayer. La gente sabe que este país vivió desintegrado, dividido. Y ha sido importante hablar con todos los sectores para construir estos puentes, para construir este desarrollo social y este modelo. Con muchísimo sufrimiento y con muchísima paciencia. Repito, hemos hablado con todos, saquen todas las fotos. He hablado con todos los que me ha permitido el tiempo y con todos los que han querido hablar. Entonces, un poquito más de apertura, no digo que les simpatice, no es importante que yo caiga bien, ¿no? Ya a esta altura yo ya he dejado todo de lado para esta lucha. Pero sean respetuosos por los salvadoreños que la vienen construyendo. Okay. Voy a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué proyectos vienen? ¿Cómo cierra tu proyección? O mejor dicho, ¿cuál es tu proyección frente al cierre del ciclo que ya está por culminar? Tú me hablabas de que necesitan terminar este año, para eso necesitan recursos. ¿Y qué es lo que podemos todavía adelantarnos a pensar que hay que hacer por nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque el país, sin duda alguna, y tal vez muchos estaban esperando el abordaje de toda la situación política que está pasando en el país, sin duda alguna vamos a tener a lo largo de la semana para hacer análisis jurídicos, la sentencia de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, también polémica que ha traído la reacción del gobierno de los Estados Unidos y de muchos sectores también acá. Y otros temas importantes que vamos a tener desde luego que analizarlos a lo largo de la semana. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema que creo que es importante para medir los alcances que tiene y la importancia que tiene una política pública que verdaderamente sea incluyente, ¿verdad? Para jóvenes y sobre todo también para aquellos que están allá prácticamente en el olvido. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 6:58 minutos. Gracias a Texaco con Tecron, nos vamos desde luego a conocer cómo está el informe del tráfico en esta mañana de día lunes. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces, gracias a Texaco con Tecron, a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Preciosa imagen que nos llega desde el sector de El Salvador del Mundo, para que usted vea cómo está el tráfico y su conexión con 4 principales arterias. Esto, digamos, sería como parte del corazón de la ciudad. Estamos hablando de que se ve bastante circulación en la rotonda, lo cual significa que la avenida Manuel Enrique Araujo, pues tenemos una conexión bastante despejada de vehículos. Igual la Alameda Roosevelt, Boulevard Constitución y por supuesto hacia en la parte inferior de su pantalla, que sería el Paseo General Escalón. Recuerde, no le ponga límites a su motor, póngale Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Este fue el reporte de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos conversando con Alejandro Gutman. Él es presidente de la Fundación Forever y con quien estamos conociendo precisamente en retrospectiva lo que se ha hecho por el trabajo en las comunidades, por jóvenes y sobre todo también sobre la importancia que tiene el establecimiento y la coordinación de políticas públicas que ayuden a solventar gran parte del problema de la marginalidad en la que se encuentran desde luego muchas familias, llamémoslo así. Y sobre todo jóvenes que necesitan que se les tienda una mano para poder salir adelante con sus procesos de formación universitaria. Y creo que ese ha sido el punto medular de tu trabajo y de tu enfoque a lo largo de estos 20 años. Sí, sobre todo crear... ¿Qué viene ahora por delante? Crear esos procesos sólidos, ¿no? De integradores. ¿Qué viene? No sé, Ernesto. Sinceramente se lo digo, nosotros siempre hemos sido una fundación sumamente pobre. Siempre hemos estado en deuda con todos. Con todos, porque siempre hemos tenido que apagar los incendios 5 meses más tarde, mucho tiempo más tarde. Pero has tenido el acompañamiento de mucho... Hubo mucho acompañamiento y agradecimiento. De instituciones, personalidades, artistas. Aquí tú has venido con artistas. Sí, bueno, vino Carlos Vives, el pibe Valderrama, Karen Beu, Bora Milutinovich, Carlos Vilardo. Han venido muchísimos artistas, deportistas, personalidades, el Mágico González. Sí. O sea, yo soy muy agradecido, el grupo Freeway. O sea, podríamos hacer una lista de gente que ha ayudado a Marcelo que te podría considerar Bielsa. A todo lo contrario de ser pobre. Eres rico en el acompañamiento de la solidaridad que muchos pueden darte. Y le voy a decir más, somos ricos al contar con esa construcción a partir de la participación de los salvadoreños que han construido esta integración. Porque esta integración la construyeron y la siguen construyendo los jóvenes, los abuelos, las familias, las instituciones, las 12 o 13 universidades que vienen acompañando, que me encantaría agradecer a cada una, pero seguro que me voy a quedar la Pedagógica, la Gavidia, la Politécnica, la UNSA, la Modular Abierta. Han sido solidarios contigo. Tremendamente, la Gerardo Barrios, UNIVO, tremendamente acompañando. La Universidad Gavidia sé que trabaja mucho. Absolutamente, todas vienen. Hoy me reúno con la gente de la Universidad Nacional, cuyo rector siempre ha estado tratando de acompañar a pesar de las dificultades burocráticas que existen. Sí. Y así podría hablar de un montón de empresas que permitió, si cada empresa del país participara de los proyectos que venimos haciendo desde hace 15 años y que han participado tantas empresas importantes del país, en la formación educativa, en estas capacitaciones que se hacen de jóvenes, para que los jóvenes descubran los otros mundos y para que los descubran a ellos, se romperían un montón de prejuicios y permitirían esos idas y vueltas fundamentales para que se fueran formando unos y otros. O sea, de estos procesos y de estos proyectos han venido ayudando y somos muy agradecidos por esa participación. Pero la verdad que hoy, le digo sinceramente, primero no sé si estos jóvenes se gradúan el año que viene. Ya se han graduado miles de licenciados, chicos que no tenían luz en la casa para estudiar, que siguen sin tener a veces dinero para la comida, para el VAS, que no tienen dinero para las fotocopias, que no fueron los del 10, que no fueron los mejores, pero que hicieron un enorme sacrificio y lo siguen haciendo, a veces, contra los deseos de algunos de los padres que necesitan que vaya y que invierta ese tiempo para pagar la comida de la noche. O sea, que se levantan a las 3 de la mañana en situaciones tan difíciles y oscuras para caminar 2 kilómetros y tomarse otro bus, entrar a las 6 de la mañana en la universidad. Esos son los salvadoreños que cada día están construyendo esto. Y no sabemos si estos jóvenes van a tener un año más porque los pagos no están. No sabemos si los abuelos van a seguir teniendo estos procesos y estos proyectos. No sabemos si los jóvenes profesionales, a través de este proyecto importantísimo que se realiza en las comunidades, dando un servicio tremendamente importante a precios populares, de jóvenes profesionales que no tienen trabajo en estos momentos y que con 3 o 4 dólares se les paga y que la población en las comunidades con regularidad recibe esos servicios de psicología, de enfermería, de maestros, etcétera, etcétera, con todas las profesiones, que esos son
deberían ser proyectos de políticas sociales. Y es por eso que le rogamos, imploramos, porque queremos trabajar juntos, y lo venimos diciendo desde hace muchísimos años, señor presidente, le pedimos que abrace esta cultura de la integración, que usted me lo dijo a mí, usted lo dijo públicamente, y quisiéramos trabajar a la par, porque esto es lo que necesitamos. A usted le gusta la integración, usted mencionó que le gustaba la integración. Es hora de hacer todos estos compromisos reales con proyectos innovadores que demuestran resultados a la vista y trascendentes y transformadores. ¿Por qué seguimos, digamos, con políticas que a lo mejor todavía tienen que verse los cambios reales cuando ya hay cuestiones innovadoras? Y el llamado de atención también es, nunca en 20 años un USAID golpeó la puerta, un PNUD golpeó la puerta, una Unión Europea golpeó la puerta. Jamás. No es obligación de ustedes, que representan los recursos que se les adjudican, tratar de ver cuáles son los proyectos que son eficientes y que transforman vidas, o es solo hay que ir y ponerse en la fila y tratar de llenar un montón de papeles, que yo los entiendo y que la transparencia ha sido un requisito que siempre hemos, porque a nosotros el BID, por ejemplo, nos otorgó $750.000 que fueron distribuidos para las universidades y para los procesos formativos, que es allí donde participan hoy miles de jóvenes de las escuelas que han sido olvidados y que han abandonado, y nosotros lo estamos tratando de incorporar nuevamente, que han venido recibiendo refuerzos académicos de materias como inglés, de matemáticas, de informática, etc. Hemos cumplido con auditorías de KPMG, que es una de las empresas más importantes del mundo. Hemos cumplido con auditorías que ha hecho con todos los requisitos que nos pidió en su momento el Ministerio de Educación. Hemos cumplido con la del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por favor, Comisión que estudia las ONG, si no encuentran reparos, se lo rogamos. Hay miles y miles, no solo de jóvenes, de adultos mayores, de instituciones que están buscando vivir mejor, con salidas de la pobreza. Quedan 400.000 y pico de dólares que yo he solicitado para poder realizar estos proyectos. Por favor, no sé ya cómo. Yo dije un día, Ernesto, voy a hacer una huelga de hambre. Mire, ya qué importancia tiene lo que haga o deje de hacer. Por los salvadoreños le estoy pidiendo. Por los salvadoreños. Ya seamos. Es un poco de dinero. Al final del año, aparentemente, vamos a tener que hacer un certificado de defunción. Porque no parece interesarle a nadie demasiado que todos estos modelos innovadores. Yo dejé Zambia, dejamos El Salvador, Sudáfrica, perdón, Zambia y Sudáfrica, lo dejamos por venir acá. El Papa Francisco, que nos invitó 2 veces, que nos dijeron en Argentina, en México, en Honduras, nunca quise ir a otro país, dije, me muero acá. Rogamos nada más, y si después no nos quieren, bueno, ya sabré yo. Tampoco puedo ir contra toda la corriente, porque hemos estado luchando durante estos 20 años para que se instalaran estos proyectos a nivel nacional. ¿Cómo está ese andamiaje, esa coordinación directa con las comunidades a través de los gobiernos municipales? Este es un elemento muy importante que no puedo invisibilizar en esta plática, porque siempre lo hemos tratado contigo. Muy bien. Que esa articulación, gobiernos municipales, comunidades y la fundación son importantes, porque... Absolutamente. Cuéntame un poco. Y usted pone el dedo también en la llaga. A nosotros nos deben $25.000 todavía a la alcaldía de Soyapango. Y la alcaldesa nos dice, no tengo dinero, esperen. Nosotros, el personal, a veces trabaja 3 semanas. Entonces, ¿a usted le parece? O sea, no podemos, y sé que no deben tener dinero, porque evidentemente le creo. Tienen un problema fiscal. Pedimos
Yo el otro día me reuní con muchos alcaldes de este país y quieren hacer, a nosotros nos llaman una cantidad muy grande de alcaldes que quisieran ser parte de todos estos proyectos, pero muchísimos. Y me reuní con ellos y me dicen, Alejandro, pero no contamos con recursos. Yo menos a esta altura. O sea, claro que tiene que haber un deseo del alcalde y de la alcaldía. Recordemos que ellos cuentan con fondos más allá de lo que logran capitalizar con sus tasas e impuestos, el tema del FODES. Y creo que el FODES les ha venido a afectar hoy por todo el tema de la pandemia. Bueno, mire, la verdad que yo estoy al margen de todas estas cuestiones. Te hice el comentario pero que tiene razón. De los fondos. Pero ¿sabe qué pasa, Ernesto? Yo no puedo ser políticamente correcto. Soy respetuoso de todo. Pero en la vida real, en las comunidades, la gente vive igual. Es necesario entender que hay una vida real y que la narrativa no puede ser más importante que lo que sucede en cada una de las comunidades. Que es necesario estar en los lugares y descubrir cuáles son los problemas centrales para atacarlos y salir de la pobreza. Y hay mecanismos, hay hoy un conocimiento, hay conceptos y tratamientos de la pobreza que permiten salidas a la gente, a millones de salvadoreños. Eso es lo que pedimos. Basta de proyectos aislados. Hay que entender estas dinámicas. Nosotros nos hemos preparado 20 años. Miren, si no nos quieren dar el dinero, si yo no pedí nunca dinero para nosotros en particular, miremos más allá de esto, con un poco de sensibilidad, de todo tipo. Es lo único que ruego que... Miren, los pobres siempre están abajo, pero de alguna manera en estas luchas políticas siempre quedan en el medio. A ver, pero en síntesis, ¿tu trabajo con las alcaldías se sigue manteniendo o ha venido de alguna manera el tema de la pandemia? No, nosotros nos acercamos a la alcaldía, vamos, le pedimos, etcétera. Nosotros seguimos desarrollando a cuenta gota cada uno de los proyectos con el gran esfuerzo de los estudiantes universitarios, de algunas empresas que hacen cursos de capacitación, de las universidades, de las escuelas, de los directores, de las familias, de los jóvenes. Seguimos, pero es imposible lograr los resultados que necesita el país para poder generar esa transformación. Es imposible, si no existe ese apoyo real. Ahora que tenemos una ley, quisiera hablar media hora con el señor presidente. He tratado por todos los medios posibles y no logro hacerlo. No logro hacerlo. ¿Qué quisieras hablar con él? Quisiera hablarle y contarle una vez más y transmitirle con todos estos conocimientos, con la forma de la mirada acerca de la pobreza y con los recursos que existen en este país, cómo se debe tratarla, profundizar las dinámicas que allí existen y las soluciones que están disponibles hoy día. Si él hiciera estas políticas, convirtiera todo esto en políticas sociales, porque se necesita toda esa voluntad política, y si pudiéramos abrazar los recursos que existen en el país y consolidarlos, este país estaría muchísimo mejor. Este país podría disfrutar de desarrollos reales, empezar a que cada joven, que cada abuelo, que cada familia sienta orgullo, pertenencia por su terruño, por su lugar. Y que entonces sí, por fin, lograr algunos objetivos que muchos políticos y muchas organizaciones tienen, que es que no haya gente que se quiera ir y que se quiera quedar porque sienta que está construyendo realmente su futuro, aunque no tenga $2.000 en el bolsillo, pero que sienta que hay un desarrollo intelectual, emocional, político, económico, profesional, de salud, de física, etcétera, etcétera. Tengo acá un mensaje que nos hace llegar don Carlos Vela desde los Estados Unidos y nos dice, te manda a felicitarte. Gracias. Y te dice que él es el padre, bueno, me dice, soy Carlos Vela, soy el padre del concepto de STEM,
que está revolucionando la educación en el mundo. Soy salvadoreño de la diáspora en Estados Unidos, me gustaría conocerte y trabajar contigo. El problema con el programa de la Fundación es que casi nadie le gusta invertir para el éxito de otros que no sean sus hijos. Ese problema lo he encontrado incluso acá en los Estados Unidos. Interesante la experiencia. Sí, sí, evidentemente, y yo le agradezco al señor... Don Carlos Vela. Don Carlos Vela, esta oportunidad. Lo que tenemos que entender que aquí hay, en El Salvador existen, y en la diáspora también obviamente, y sería bienvenido, todo tipo de ayudas, pero en El Salvador existen recursos maravillosos para dar vuelta a esta historia. Es necesario conceptualizar bien toda la temática de la pobreza, entender que una conceptualización más amplia nos permite llegar a recursos, a utilizar recursos de manera mucho más eficiente. Esos recursos es la gente, son las instituciones de ambos ámbitos, es la construcción que se haga realmente de esos puentes sólidos, esos idas y vueltas, y que se construya para los que están participando, pero también para los otros. Jóvenes, abuelos, familias, instituciones, reforzarlas, fortalecerlas, que es imposible, que esto ha sido fruto del estudio y del esfuerzo, de cada día, y seguirá siendo hasta el último día que Dios nos dé fuerza para esta lucha y que uno siente el acompañamiento de los salvadoreños y esa convicción para seguir luchando a pesar de todas estas circunstancias. Bueno, me voy a hacer una pausa y regreso para que despidamos el programa. Gracias a usted por estar con nosotros y enviándonos sus mensajes. Aquí hay otra pregunta que me parece que es muy interesante. ¿Cómo podemos apoyarte con los programas? ¿Dónde encontrar? ¿Dónde están las oficinas? Vamos a hablar de estos y otros mensajes que están acá, desde luego, enviando nuestros televidentes. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo poder dar aportes importantes? ¿Cómo colaborar con la Fundación sabiendo de que su trabajo es bien visto por muchos jóvenes? Preguntan acá y hablan de cómo contactarte, tu oficina, ¿no? Bueno, el teléfono de la oficina que queda en Soyapango es 2291 1166. 2291 1166. El Facebook de la Fundación es Fundación Forever. El Twitter, si no me equivoco, es Fundación Forever, sin R final, Fundación Forever. E Instagram es por-la-integración. Por-la-integración. Esos son el teléfono 2291 1166. Así que es un milagro que me lo haya acordado, pero... ¿Cómo pueden los organismos internacionales, cómo los organismos internacionales te apoyan? Y si siguen apoyando, sabiendo sabiendo que el país cruza, dice acá, una situación política diferente. Y esto creo que va en concordancia a lo que decían, que los organismos de ayuda ya iban a ser más directos para canalizar su cooperación con organizaciones como las tuyas. Creo que en ese sentido va esta pregunta. A nosotros nos ayudó el BID, sobre todo gracias a la gestión de Luis Moreno, aquel que era presidente, fuera presidente. Y eso fue gracias a la gestión de Carlos Valderrama, del exjugador, ¿no es cierto?, del Pibe, amigo de Carlos Vives. Yo me trasladé a Santa Marta. Carlos Vives, un gran tipo, y ni hablar del Pibe Valderrama. Fui a su fundación, a una charla que dieron. Carlos Vives trabaja mucho por Santa Marta. Estás hablando de Colombia. De Colombia, gracias por la aclaración. Sí, Santa Marta, Colombia. Sí, Santa Marta, Colombia. Allí estaba el presidente, Luis Moreno, del BID, a quien me presentaron en ese mismo momento. Me invitó a Washington, viajé a Washington y aquí estaba Carmiña Moreno, quien era la delegada de país, una señora extraordinaria. Hoy ya no está en la institución, ya se retiró. Y
y nos apoyaron con $750.000 a lo largo de 3 o 4 años, cosa que ya terminó, ya finalizó, pero eso fue gracias a una gestión especial. Ningún organismo internacional tuvo la curiosidad de acercarse. Pero siempre estamos interesados nosotros en poder conversar y en poder explorar la posibilidad y que puedan evolucionar en la temática del desarrollo social, porque es tiempo ya. Estamos en el 2021 y ellos saben que el sistema de ayuda y cooperación está quebrado. Eso lo saben todos. Y no transforma y no cambia la vida de la gente que vive en las comunidades y en la pobreza. Es necesario dejar de hacer proyectos aislados, es necesario de evolucionar, así como se evoluciona en la tecnología y en tantas áreas de la vida, es necesario, por respeto al sufrimiento que llevan millones en este país viviendo hace décadas y décadas, es necesario evolucionar, tener una mirada distinta, mucho más con otra sensibilidad, con otros conocimientos, salir de la comodidad en la que venimos transitando. Es muy importante. Yo sé que hay valoraciones intelectuales, sociales, culturales, pero existen recursos allí que no están siendo utilizados de manera eficiente. Por el amor de Dios, tengan un poco de sensibilidad en todo esto y comparemos proyectos, analicemos, veamos, si no perdemos nada. Y si hay proyectos que pueden ser mucho más eficientes y que mejoran sustancialmente la calidad de vida de la gente y no aislados, no podemos seguir con esos sistemas de becas que premian a los mejores. Aquí dice que algunas alcaldías es comprensible ver la situación económica porque no tienen el FODES, que es algo que yo te comentaba. Tienen sus propios recursos, pero también tienen otros recursos que van destinados para ello. Y termina de preguntar, ¿cómo piensa lidiar con el apoyo de las alcaldías con el cambio que ha planteado el nuevo gobierno, que es el cambio de que ellos van a desarrollar, les cortan el FODES y ellos van a desarrollar los proyectos municipales? Y miren, la distribución que hagan política entre el gobierno central y las alcaldías le compete al gobierno central en su relación con las alcaldías. Yo lo ignoro y soy muy respetuoso. Desgraciadamente yo le contesto solamente que nosotros recibimos llamadas desde hace muchísimo tiempo, y desde que recuerde, de diferentes alcaldías, de diferentes lugares del país, desde las alcaldías más grandes a las más pequeñas. Y desgraciadamente, más allá de sus intenciones y de desear participar con todos estos proyectos, y me he reunido con muchísimos alcaldes, no podemos llevar adelante los proyectos porque sin recursos es imposible. Así que mal le puedo contestar lo otro, Ernesto. No tengo, ni me meto en cómo lo hacen, pero desgraciadamente hoy no. A ver, pero es es un eje fundamental en tu estrategia de trabajo. Absoluto. Absolutamente. Absolutamente. No hay. O sea, no puede haber desarrollo si las alcaldías no acompañan, si las universidades no acompañan, si las escuelas no acompañan, si los padres no acompañan, si los jóvenes, si los abuelos, si los medios de comunicación, si las empresas, si la sociedad en general no tiene una cierta rebeldía a salirse de los moldes, vuelvo a repetir, intelectualmente, emocionalmente, animarse a participar mucho más. El que la gente participe es ya un logro maravilloso en este país. Hay que estar en los lugares para darse cuenta las dificultades que se tienen para que la gente se comprometa y participe y se anime a esos cambios, incluso cuando hay otros vecinos que están criticándolos o que tienen algún tipo de posición distinta. Hemos tenido que romper
Mire, Ernesto, para finalizar, yo sé que estamos contra el tiempo. Contra el tiempo. Hemos tenido que romper muchas barreras, hemos tenido que saltar muchos muros. Antes las escuelas nos cerraban las puertas, antes en las comunidades nos cerraban las puertas, y hoy es justamente lo contrario. Nos piden, por favor, y los directores y maestros y las familias y los vecinos están por demás involucrados y queriendo participar y queriendo ser parte de ese verdadero desarrollo para pasar de estar olvidados a ser protagonistas de su propio cambio. Así que hemos transitado largos caminos, hemos construido muchas cosas junto a los salvadoreños y hecho por los salvadoreños. Esperemos que podamos seguir adelante. El tiempo se agotó. Te quiero agradecer, como siempre, Alejandro, la disponibilidad que tienes de tu agenda para poder acompañarnos y ponernos al día precisamente con todo el trabajo que hace la Fundación en pro de jóvenes y sobre todo de aquellas comunidades, como lo dijimos desde un principio, que necesitan de una mano, de un auxilio para salir de la situación en la que se encuentran. Y reconociendo que a lo largo de estos 20 años tú has logrado colocar precisamente algo, una pala de apoyo, ¿verdad?, en la construcción de una mejor sociedad. Creo que es digno de resaltarlo. Así es que te deseo lo mejor en esa gestión para capitalizar desde luego el esfuerzo que a lo largo de estos años has hecho. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto, por la oportunidad y como siempre muy valioso y la aprecio sobremanera. Muy amable. Gracias, Alejandro Guzmán. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos nos comenta precisamente varios temas importantes para el país. Por cierto, reuniones con empresas relacionadas con el tema de puertos, empresas navieras y otros importantes. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el comisionado presidencial Cristian Flores. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan precisamente para darle la más cordial bienvenida. Bueno, a Cristian Flores, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de la Presidencia de la República. Bienvenido. Buenos días, estimado Ernesto. Muchas gracias por el espacio, gracias la oportunidad al pueblo salvadoreño que nos brinda de estar en su casa y compartirle sobre grandes cosas que este país está viviendo y el gobierno está haciendo para servirle al 100%. Bueno, voy a comenzar un poco para conocer todo el esfuerzo que está encaminándose para lograr establecer precisamente o capitalizar de experiencias en el manejo de puertos de otros países con respecto a lo que nosotros tenemos acá, que sin duda alguna será el puerto de la Unión Centroamericana, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito sobre ese tema que está en el marco del proyecto Red de Puertos. Con mucho gusto, Ernesto. En este caso hay que enfatizar la confianza que existe de parte de diferentes empresas, de diferentes organismos multilaterales e instituciones que ven El Salvador como una oportunidad de inversiones y al mismo tiempo ven cómo existe la posibilidad de hacer procesos ágiles y tener inversiones efectivas, eficientes y muy productivas en el país. Esa es la confianza que genera el gobierno del presidente Nayib Bukele y en ese enfoque nosotros hemos sido invitados la semana anterior a asistir a una reunión importante de negocio donde estuvimos en el puerto de Miami haciendo una especie de MOU, ¿verdad? Un acuerdo de mutuo apoyo técnico para fortalecer las relaciones que existen entre ambos puertos, el puerto hoy por hoy de Acajutla y al mismo tiempo el puerto de Miami. Hay un crecimiento considerable en el país en cuanto a las importaciones y a las exportaciones y el puerto de Miami hace énfasis en cómo el país ha crecido y lidera el crecimiento a nivel centroamericano sobre este tipo de procesos. Y eso a la vez, en paralelo, está trabajando el puerto de Acajutla para tener mayor eficiencia y en la red de puertos hacer avances importantes para poder interconectar ambos puertos que tenemos, el puerto de la Unión, que es una infraestructura que ya poseemos y ha estado inactiva desde su construcción, y nosotros estamos con el compromiso del presidente para poderlo activar lo más pronto posible y al mismo tiempo aprovechar esta infraestructura
y poder servir a la ciudadanía, dar opciones y alternativas logísticas, no solamente para nuestros ciudadanos, sino que aprovechando nuestra ubicación geográfica, fortalecer las cargas y los temas logísticos en todo Centroamérica. A ver, estamos hablando de un portafolio de trabajo bastante amplio, porque esto involucra también otros grandes proyectos que le hemos conversado en el pasado y que de alguna manera deben de ser concretizados, quizás en un mediano, porque no son proyectos tan fáciles, pero son proyectos que están, digamos, trazados bajo una mirada de mediano o largo plazo. Los proyectos estratégicos del país obviamente tienen una visión de futuro, pero con pasos importantes de inmediato. Esto de los puertos es uno de ellos, ¿eh? Este es uno de ellos. Porque no es fácil, no cualquiera. De hecho, bien mencionabas que la Unión Centroamericana, ahí está, pues tirado desde hace cuánto tiempo está ese puerto ahí. Sí, estamos hablando de 15 años. 15 años. 15 años, un poco más. Pero en este caso consideramos que los pasos que este gobierno está dando son importantes, son cruciales. Nunca antes había existido el interés de activar el puerto de la Unión y mucho menos de darle ampliación y mayor eficiencia al puerto de Acajutla. En este caso, el presidente ha trabajado constantemente, tenemos un trabajo articulado con diferentes instituciones. Primero que nada, hablo de obras públicas, que está haciendo una interconexión vial bastante importante, inversiones importantes en temas de movilidad vial, y preparándonos para que estas proyecciones de ampliación y crecimiento que tenemos en el puerto de Acajutla, trabajando de la mano con CEPA, con el presidente de CEPA, Federico Anliker, con quien también fuimos a ese viaje, estamos proyectando una ampliación del puerto de Acajutla sumamente importante. Tenemos desde 1950, no ha existido ninguna intervención hasta que llegó el presidente Nayib Bukele y dijo vamos a trabajar en el puerto de Acajutla. Y hoy por hoy estamos con una proyección de cuadruplicar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de ese puerto. Y al mismo tiempo prepararnos para darle actividad económica y dar una activación inmediata al puerto de la Unión con diferentes factores. No estamos hablando solamente que se convierta en un puerto de manejo de cargas, sino que también se convierta en un hub para manejo de combustibles y al mismo tiempo en la ejecución de un astillero que permitirá tener mayor rentabilidad y brindar este tipo de oportunidades económicas a todo el ecosistema, a toda la zona oriental del país a través del mantenimiento de cruceros. Que en este sentido, otra reunión que tuvimos muy importante en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, fue con Norwegian, que es una compañía de cruceros que tienen todo el interés de invertir en El Salvador y de activar este puerto con un enfoque de astillero. Un astillero, estamos hablando de una infraestructura que brinda servicios de mantenimiento o construcción de embarcaciones de diferentes dimensiones, barcos pequeños de 50, 80 metros y hasta una embarcación como es un crucero hasta de 4 o 5 niveles que son 330 metros. Y esta oportunidad tendría toda la ciudadanía para poder activar aproximadamente 6.000 empleos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque un crucero tiene a bordo 4.500 personas que vienen a disfrutar de la franja costera pacífico de nuestro país y aprovechar todo el entorno, todo el ecosistema y al mismo tiempo disfrutar de la opción del Surf City, que es muy importante enfatizar que la fase 2 va dirigida hacia el oriente del país. Bueno, son dos aspectos que creo que estoy entremezclando, pero obviamente son tan cercanos y diría yo tan presentes en la agenda, que es la ampliación y la modernización de Acajutla, como también la concesión del puerto de la Unión. Correcto. Así es. ¿Cómo está el tema del ferry, por ejemplo, yéndonos a la Unión, por ejemplo? En el tema del nuestro ferry, querido Oriente, porque ambos somos de Oriente, ¿no? Claro, pues eso es muy importante para nosotros. Todos los gobiernos del pasado se olvidaron de Oriente y buscaban a Oriente solamente para tiempos electorales. Y eso creo que nosotros como personas de Oriente, que tenemos el ombligo allá, no podemos negar lo que ha existido ese abandono durante muchos años. Hoy por hoy hemos tenido un gobierno que está 100% concentrado en desarrollar esta zona del país. Estamos trabajando en el periférico Gerardo Barrios para poder tener mejor eficiencia en los tiempos de traslado, en toda la conectividad del oriente, pero al mismo tiempo prepararnos para ese futuro, el entorno. Quizás no es que estamos haciendo una mezcla, sino que estamos hablando de que todos los proyectos estratégicos del presidente están entrelazados y articulados. Eso
aborda también el programa 262, donde tenemos a la Dirección Nacional de Obras Municipales, que está llevando $200 millones a través también del Ministerio de Desarrollo Local para preparar el oriente del país y preparar todos los municipios del país con infraestructura, con conectividad vial, con carreteras, con caminos vecinales, con puentes, con proyectos de agua potable, energía eléctrica. Entonces, este momento en el que estamos trabajando en las bases es el que construye la oportunidad para todo el ecosistema de inversiones que viene para el oriente del país, donde está precisamente el ferry, el aeropuerto del Pacífico, que estamos ya a un 70% de avances. Creemos que a finales del año ya tendríamos todo el estudio, el resultado final, donde día con día vemos lo positivo, lo factible, lo viable que es este aeropuerto. Ok, hay una pregunta que no puedo soslayarla esta mañana y está relacionado con la actual coyuntura del país. Toda esa agenda de proyecciones de inversión que puede tener que se tiene desde tu responsabilidad como responsable en el asunto, en las proyecciones, proyectos estratégicos del gobierno, hoy con esta situación jurídica que ha venido a causar bastantes reacciones incluso de Estados Unidos, donde decía la encargada de la embajada, temporalmente, la encargada de negocios, decía, si el sistema judicial no está funcionando, entonces de alguna forma tiene un impacto inmediato porque las empresas que estaban pensando en venir a El Salvador a invertir, lo están pensando 2 veces o 3 veces. ¿Cómo estás examinando esta situación? Pues primero que nada, nosotros vemos la experiencia que vive la empresa privada a nivel nacional. La empresa privada está creciendo constantemente, estamos superando los retos que nos puso, la adversidad que nos puso la pandemia del COVID-19 y hemos visto cómo se han recuperado empleos. Pero si hablamos de oportunidades de inversión, todo lo que dicen las empresas que recibimos constantemente, que recibe la Secretaría de Comercio e Inversiones, empresas que nos abordan y nos dice El Salvador es una oportunidad para invertir, eso estamos hablando incluso el día viernes y constantemente tenemos en agenda la visita en el mes de octubre de empresas americanas para ver el tema de la concesión del puerto de la Unión. También tenemos esta semana la visita de Doha, que es una empresa de gran infraestructura, una empresa sumamente importante, que es una empresa coreana, y ahora tenemos tiempos de inversión más cortos. O sea, los procesos, la tramitología, aquella burocracia, aquel tortuguismo es cosa del pasado. Estamos hablando que ahora poder constituir una empresa, poderla registrar a nivel jurídico, con las garantías jurídicas y legales que el país ofrece, estamos hablando que una empresa de cualquier volumen o de cualquier capacidad puede establecerse en 11 días. No prevés ninguna variable alrededor de esta situación o de esta postura que ha tomado la Embajada Americana, ¿no? En absoluto. Considero que las garantías jurídicas ciudadanas y de empresas particulares, en este caso de instituciones jurídicas o cualquier empresa de una persona natural, pues no tiene ningún problema. El tema que hoy por hoy nos compete a nosotros es facilitar estos procesos y decir que El Salvador está creciendo a pasos agigantados y que estamos superando estos retos y gracias a Dios se están recuperando los empleos y están aumentando las inversiones de empresas nacionales y de empresas internacionales. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cómo está el tema del proyecto del Aeropuerto del Pacífico, que es otro de los grandes proyectos estratégicos que se tiene? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa, 7:44 minutos. Gracias a usted por estar participando. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, hay muchos temas estratégicos de país que sin duda alguna van algunos a pasos agigantados y otros que no es así nomás, como decimos a buen salvadoreño, que pueden decir que vamos bien avanzados. Pero cuéntanos un poquito sobre la factibilidad del proyecto del Aeropuerto del Pacífico, sabiendo que la diáspora, los salvadoreños que residen en el exterior, están muy a la expectativa de cómo Oriente ahora puede resurgir después del olvido en el que estuvo, y en eso yo lo comparto, por años en la agenda de los gobiernos, porque su mirada siempre era al centro o al occidente, y Oriente estaba en el olvido. Sí, en este caso, El Salvador tiene como objetivo desarrollar todas las oportunidades turísticas que tenemos en el oriente del país. Y el oriente del país, tras este abandono histórico, muchas veces no se quiso enfatizar todo ese gran potencial que tenemos en nuestra zona costera y también en la franja norte del país, en la zona oriental, toda nuestra cadena montañosa, donde tenemos grandes oportunidades de ecoturismo. Y esa proyección
cabe mencionar que un porcentaje muy importante de la diáspora es de la zona oriental del país. No me atrevo a decir un número, pero podría decir un 60% de los salvadoreños. El PNUD te lo dice, que creo que San Miguel es el número 1. Después de San Salvador, creo que es el que recibe la mayor cantidad de remesas, por ejemplo, la Unión. Tenemos todo la Unión, Santa Rosa de Lima, que es parte de la Unión, pero se conoce como una ciudad pujante, y también, en este caso, la ciudad de Usulután. O sea, muy significativo Morazán. Oriente para... Claro que sí. Entonces, esto que estamos hablando nosotros de manera así coloquial, y que lo decimos con el corazón, por ese corazón de ser de Oriente, lo reitera el estudio de factibilidad. Nos aprovechamos del cargo y del puesto que estamos acá para decir que Oriente necesita. No, y el presidente el país lo necesita, claro. Pero es cierto lo que tú hablas, ¿no? El presidente también lo tiene claro, tiene familia que es del oriente del país, y toda la ciudadanía no nos deja mentir de esa gran importancia y de esa pujanza y todo el aporte que genera la zona oriental del país a nivel económico. Pero en la industria turística y también en la industria de movilidad y de logística en cuanto a cargas aéreas es sumamente importante. El estudio de factibilidad, estamos a un 70% y está reiterando. Hoy por hoy ya vimos las partes de ubicaciones. Las ubicaciones son viables, son factibles, y hoy por hoy estamos en un proceso técnico, el tema del impacto ambiental, el tema del diseño arquitectónico y al mismo tiempo todo el modelo comercial, porque no solamente se está pensando en tener un aeropuerto pequeño, sino que se está pensando en tener un aeropuerto con diversos oportunidades para atender diferentes vuelos al mismo tiempo, incluso vuelos intercontinentales, tener vuelos pequeños, vuelos locales, y eso es importante porque tenés una gama mucho más amplia, con un aproximado de 19.000 metros cuadrados de zona comercial, zona de carga, zona de pasajeros. Entonces estás viendo un proyecto de un aeropuerto sumamente completo, un aeropuerto que podemos llamar un aeropuerto internacional, que cumple todas las condiciones para incluso poder recibir aviaciones de gran fuselaje como un A330, tener vuelos que vengan de Europa, vuelos que vengan de Asia, y al mismo tiempo recibir vuelos que vengan o sea que ya tenemos un adelanto, ya tenemos bastante adelantado. Estamos bastante adelantados, y eso creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. Roma no se construye en un día, y estos procesos son ordenados. Obviamente requiere de tiempo, pero estas inversiones, que son muy importantes para el país y ha sido una deuda histórica, son prioridad de parte del presidente, pero eso está enarbolado por diferentes procesos, y estos procesos están a pasos agigantados. Quiere decir que nosotros tendríamos los resultados finales de los estudios en el mes de diciembre para ya ver la parte de proyecciones y de inversiones. Ya tenemos incluso costos promedios y tiempo de ejecución que costaría este aeropuerto, y ya será decisión del presidente cuáles son los pasos que se van a tomar, si se hace un asocio público-privado, si se hace una concesión o una inversión de carácter estatal para poder tener lo más pronto posible el aeropuerto del Pacífico en el departamento de la Unión. Bueno, a eso se suma también el tren, ¿verdad? El tren del Pacífico, que es otro gran proyecto. Claro, la ciudadanía debe saber, nosotros estamos obligados a tener esta transparencia, y el tren del Pacífico no es un sueño, el tren del Pacífico es una realidad que también es prioritaria de parte del presidente, y como país tenemos un gran potencial, lo dice la CEPAL. Y un medio de transporte indispensable para un país que yo no sé realmente por qué lo... Y todos los países del mundo, los países desarrollados, aprovechan este tipo de movilidad. Y lo que nosotros tuvimos en el pasado fueron gobiernos que convirtieron el tren en un museo. En este caso, pues nosotros queremos anunciar a la ciudadanía que el día 20 de septiembre tenemos un anuncio muy importante para darles a conocer cuál es la empresa ganadora para realizar los estudios de factibilidad, que también hemos tenido el apoyo de multilaterales como el BESIE para poder realizar este proyecto. O sea, los estudios de factibilidad son necesarios para poder dar estos pasos, pero al mismo tiempo hemos dado también otros pasos para poder mantenernos en contacto con diferentes empresas ferroviarias. Tenemos empresas de México, empresas de Estados Unidos, empresas coreanas que ya están trabajando y ya están sumamente interesados. Incluso nosotros como país tenemos muchas veces que frenarlos porque somos respetuosos de los tiempos y de los procesos. Entonces, en este estudio de factibilidad vamos a tener los trazos, el modelo de negocios,
que si es de transporte de pasajeros, transporte de carga, el tipo de tecnología que se va a utilizar, el diseño del tren, cuál va a ser el medio de combustión del tren, si va a ser eléctrico, si va a ser a base de combustibles. Entonces, esas son las cosas importantes que se hacen en este proceso de los estudios de factibilidad que lanzamos el 20 de septiembre, o sea, en los próximos días. En honor al tiempo, no quiero pasar por alto también esa mirada que tiene el trabajo que tú desempeñas, Cristian, frente a los municipios. Entiendo que hay un programa 262 que involucra nuevas inversiones en esas áreas. Sí, reitero lo importante que es para el presidente tener ese impacto en todos los municipios del país. Hemos visto cómo en el pasado las alcaldías han trabajado de manera aislada y nunca ha existido una interrelación entre el gobierno central, las estrategias del gobierno con las acciones inmediatas que toma cada municipio. Y así hemos tenido municipios en el abandono, municipios sin luz, sin energía eléctrica, sin agua potable. Entonces el presidente ha dicho, vamos a tomar acciones para que esta inversión, tal es el caso del FODE, llegue directamente a cada municipio. Y no solamente eso, está hablando de una inversión que se viene en los próximos días de 200 millones de dólares. Y si hablamos del tema de las inversiones que se vienen en las escuelas, o sea, todo esto generaría empleo, toda esta economía que nosotros llamamos de rebalse es un efecto cascada que potencia, que cataliza la economía local en cada municipio, que lleva oportunidades de desarrollo, oportunidades de inversión, oportunidades de ingresos para todas las familias de estos municipios abandonados. Y estamos hablando de 200 millones de dólares directos a todos los municipios del país. Y estas obras están próximas a ejecutarse, ya tenemos el financiamiento, ya tenemos los fondos. También pues agradecemos la confianza de las multilaterales y esto dice que el país está dando señales de vida, señales de crecimiento y que estamos haciendo todo lo posible y es un compromiso del presidente para que toda la ciudadanía tenga desarrollo y beneficio económico y social. A ver, entiendo que los proyectos que identifica este programa están enfocados a mejorar el tema de la electrificación, el acceso a agua y la parte más importante, la comunicación, la conectividad vial, ¿no? Claro, esto es lo que decía y lo reitero porque no podemos hablar de un país que tenga un tren, no podemos hablar de un país que tenga un nuevo aeropuerto, un país que tenga un puerto de Acajutla si no sumamente moderno, con 4 veces más su capacidad, si no estamos llegando a todos los municipios. Entonces el presidente ha dicho, empecemos por lo que debe de ser, trabajemos con los municipios y es donde se ha enfocado la Dirección Nacional de Obras Municipales, ¿verdad? Donde hay personas capacitadas. Tenemos el caso de su director, que es Álvaro Virne, que nosotros le llamamos es un tractor, tal cual el ministro de Obras Públicas, igual que tenemos, que es un tractor que se mueve 24/7 y son los que van a estar en este caso punteando y adelante para que estos procesos sean eficientes, sea un tiempo récord y al mismo tiempo toda esta obra de manera simultánea llegue a los 262 municipios del país. Así, ligeramente, hay un programa Empléate. ¿Cuál es el avance que se tiene con el programa? Bueno, hay diferentes instituciones, nosotros nos caracterizamos por ser un gobierno sumamente articulado, eso es importante porque en este caso el presidente da ese enfoque, tenemos también una comisionada de gabinete de gobierno que ella está siempre liderando estas acciones que tienen todas las instituciones del gobierno para que esa operatividad sea cada vez más eficiente. Entonces en esta articulación hay diferentes instituciones como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda, INJUVE, que desarrollan diferentes iniciativas para la empleabilidad. Empleatec se convierte en esta plataforma que potencie todas estas iniciativas que tienen diferentes instituciones y las canaliza a través de una plataforma que es una iniciativa del presidente para generar empleo, para tecnificar, certificar y que no solamente brindemos ofertas laborales a la demanda de empleabilidad que tienen las empresas basadas en cosas que están ya desfasadas, sino que empecemos a brindar una oferta de empleabilidad, capacitar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, incluso a los adultos mayores que tengan estas aptitudes para que puedan optar por otras oportunidades de empleo y no solamente a nivel nacional, sino que tecnificarlos y certificarlos para que puedan ofrecer servicios a otros países, a empresas de otros países. Ok, interesante, el tiempo se nos terminó. Quiero agradecerte, Cristian, que nos hayas acompañado y ponernos al día precisamente con toda esta agenda de trabajo que muy estratégica, de mucho beneficio y que despacio y lento, pues, pero ahí vamos esperando que esto rápido se concreticen porque estamos hablando de generación de empleo, ¿verdad? La apertura de un aeropuerto,
el tren, en fin, tantos otros proyectos que vendrían siendo paralelamente muy efectivos a la par. Claro, los tiempos son cortos en cuanto al periodo presidencial, pero la proyección del presidente va de futuro, va hacia un trabajo, proyectos que van más allá de su gestión, que sería una herencia, y cabe mencionar en este caso la importancia de ese trabajo de tejido social con el director de tejido social, Carlos Marroquín, donde estamos viendo lo importante que es la juventud. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la juventud es invertir en el futuro de El Salvador. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes, amigos, que nos han sintonizado en esta mañana de lunes, como siempre. Gracias, pásenla bien y como siempre, también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.